Hola, hola. Qué rico estar por acá nuevamente. Les prometo que voy a tratar de hacer un mini curso todos los meses para que estemos acá viéndonos muy seguido. Bueno, como ustedes saben y todos estos días he venido publicándole que hoy damos inicio al mini curso y vamos a hablar de los factores que afectan el crecimiento del explante. Es un tema muy extenso, entonces este mini curso lo vamos a dividir en parte uno y parte 2. La parte uno la vamos a ver hoy y la parte 2 la próxima semana, ¿cierto? Entonces, antes de iniciar, quiero dar las gracias a todos ustedes. Hemos venido creciendo todos estos meses. Gracias a ustedes por seguirme, por ver mis publicaciones, por interactuar de una forma tan bonita en redes. Ahí vamos compartiendo conocimientos, les voy compartiendo también mi experiencia. La semana pasada tuve un webinar, bueno, algunos se quedaron por fuera, pero bueno, ahí poco a poco ya he venido aprendiendo el manejo de redes y les prometo que para la próxima ninguno se va a quedar por fuera. Y próximamente les voy a dar también las fechas de los próximos webinars que vamos a hacer, para que estén súper pendientes. Igual a todas las personas que se inscribieron, les hice llegar por correo electrónico la información en la que pues les dije que les iba a enviar y el enlace para que puedan ir a mi página de Facebook en el link, en un link que están en mi bio, pueden ir directamente a mi Facebook y ahí les aparece todo el video del webinar con los comentarios. Bueno, fue súper espectacular. A todas las personas que participaron, gracias. Y a las que no participaron, a las que no pudieron ingresar, mil disculpas, pero para la próxima verán que todo va a ser más fluido. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta primera parte. Los factores que afectan el crecimiento del explante son 4. 1. El genotipo. 2. Medio de cultivo, condiciones nutricionales. 3. Los factores físicos. Y 4. El explante. Hoy vamos a hablar de el explante como tal y de los factores físicos. A veces nosotros cuando vamos a estandarizar un protocolo pensamos solamente en medio de cultivo, y ay Dios, eso se nos pone en la cabeza así porque queremos que nuestro medio de cultivo funcione y resulta que no. Hay otros aspectos igual de importantes para tener en cuenta y que muchas veces no es el medio de cultivo el que no funciona, es alguna de estas condiciones. Por eso es importante conocerlas y tener claro que igual de importante a las condiciones nutricionales son las condiciones físicas en un trabajo que estemos realizando para estandarizar un medio de cultivo de determinada especie. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de los factores que afectan el crecimiento del explante, lógicamente, y vamos a hablar del explante y de los factores físicos, ¿ok? En la segunda parte, entonces, vamos a hablar de las condiciones nutricionales y el genotipo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es el explante? El explante es una estructura activa de crecimiento que se aísla del resto de la planta en sus condiciones naturales con fines de cultivo in vitro. Puede ser una porción de tallo, de hoja, de raíz, un meristemo, un segmento nodal, una porción de flor. Si cualquier parte de la planta en sus condiciones naturales que yo voy a tomar y la voy a llevar con fines in vitro, la voy a llevar al laboratorio, a eso se le denomina explante, ¿cierto? Claro, es por ahí. Importante para tener en cuenta el tamaño del explante. Ese es un factor muy importante e influye en la desinfección y en la regeneración de plantas. Mientras más pequeño el explante, ese se va a tardar un poco más en crecer. Por ejemplo, si yo siembro un meristemo y siembro una yema, la yema a la semana ya me puede dar respuesta, el meristemo se demora 30, 40, 45 días a veces en crecer. Entonces el tamaño del explante afecta esta regeneración de plantas. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es en el momento de probar diferentes desinfectantes para estandarizar el protocolo de desinfección. Mientras más alta es la concentración, va a causar más daño en nuestro tejido vegetal. Si bien efectivamente va a controlar la contaminación al punto de que se me puede presentar 0% de contaminación,
pero no va a crecer el material vegetal. Entonces, ¿de qué me sirve utilizar una concentración muy alta, por ejemplo, de hipoclorito de sodio, que me acabe con todos los contaminantes que tiene el tejido vegetal, pero no me lo va a dejar crecer? Entonces tengo que buscar un equilibrio de tal forma que me controle la contaminación, pero que no me vaya a afectar el crecimiento del tejido vegetal, y por lo tanto se puede presentar una contaminación muy mínima, 1%, 2%. Yo siempre trabajo con máximo 3% de contaminación, pero necesito asegurar que mi tejido vegetal no se haya visto afectado por estas concentraciones tan altas de desinfectantes, o a veces el tiempo de exposición. Yo puedo tener una concentración de 0.3, 0.5% de hipoclorito de sodio, pero si le doy media hora o una hora de exposición del explante a este producto, en este producto, pues el tejido vegetal también se me va a afectar. Entonces tenemos que relacionar mucho la concentración, el tiempo de exposición y el tamaño de nuestro explante. Entonces, es mejor tener la mínima concentración. Como yo les digo, yo trabajo con concentraciones hasta máximo el 3%, pero que el resto de material vegetal efectivamente se me vaya a establecer in vitro y no se me vaya a quemar el tejido vegetal. Entonces, esto es muy importante. El tipo de explante, dependiendo de lo que yo quiero. Si yo quiero trabajar meristemos preexistentes, si yo quiero trabajar organogénesis, o si yo quiero trabajar embriogénesis somática, así va a ser mi tipo de explante. Si yo voy a trabajar meristemos preexistentes, pues ya los que me han oído en mis cursos, en mis clases y demás, y como su nombre lo indica, pues trabajo con meristemos, bien sea con la yema o puedo extraer el meristemo como tal, ¿cierto? El tejido meristemático. Si voy a trabajar organogénesis, pues es un tejido diferente a meristemos, ¿cierto? Entonces puedo trabajar con una hoja, con una porción de tallo, etc. Y si trabajo con embriogénesis somática, es muy importante trabajar con tejidos juveniles. Entonces, dependiendo del tipo, dependiendo del objetivo de la micropropagación que quiero realizar, así va a ser el tipo de explante a utilizar. Importante, el estado fisiológico de la planta que me va a donar mi explante. Miren, como yo les dije, les estaba diciendo anteriormente, a veces uno se concentra en el medio de cultivo, pero este es un punto muy importante. ¿Cómo está mi planta fisiológicamente? Y si esa planta, si está mal fisiológicamente, pues no me va a dar buenos explantes. Entonces yo los voy a llevar al laboratorio y resulta que no me van a mostrar resultados, no va a haber crecimiento. Entonces yo voy a decir, es el medio de cultivo. Es que uno le echa la culpa siempre al medio de cultivo, pero si nos detenemos a pensar, si tomamos un explante de una planta que tenga problemas de nutrición, problema fitosanitario, en fin, pues realmente no vamos a tener una muy buena fase de establecimiento. Entonces el material no se va a comportar como uno quiere, y no es que sea el medio de cultivo, es el estado fisiológico de la planta madre. Por eso yo les recomiendo siempre partir de plantas madres que tengan un programa especial para que sean plantas donadoras de explantes, los cuales yo voy a llevar al laboratorio. Entonces debo tener esas plantas madres en muy buenas condiciones para que me den a mí explantes vigorosos y sanos, y pueda obtener unos muy buenos resultados en el laboratorio. Si yo me llevo ese explante de esa planta que tiene unas muy buenas condiciones fisiológicas y resulta que no, veo que en el laboratorio no se me establece, entonces ya sí puedo mirar las condiciones físicas, las condiciones nutricionales, pero ya descarto automáticamente que sea el explante, porque mi explante está en muy buenas condiciones, ¿cierto? Creo que me hice entender. Si no, ya saben que me pueden escribir, llamar y podemos profundizar esto. Pero es importante el estado fisiológico de la planta que va a ser donadora de explantes. Yo recomiendo siempre tener bancos de germoplasma. Si es una planta que está en campo, que está en condiciones muy lejanas, pues nada, trato de tener esa planta cerca al laboratorio. Puedo organizar un vivero muy sencillo y darle las condiciones nutricionales que esa planta necesita, cuidarla de plagas y enfermedades y demás, y que esa planta
De ahí tomé yo mis explantes para llevar al laboratorio. Porque si tomo explantes y tengo que ir a campo y esa planta queda muy lejos del laboratorio, entonces además puedo traer ese explante hoy para utilizarlo mañana, ¿sí? Y no, la idea es que si yo tomo mi explante hoy, lo utilizo hoy. Eso es para mí, eso es una ley en el laboratorio. Yo si tomo un explante hoy, no lo trabajo la próxima semana. Entonces, esto les cuento de la importancia de tener un muy buen explante. Es clave. Como yo les decía, no todo es el medio de cultivo, ¿cierto? Hay condiciones también igual de importantes que toca tener en cuenta y estas características del explante es muy importante tenerlas en cuenta. Yo creo que, bueno, seguimos con los factores físicos. Está la luz, está la temperatura y la humedad relativa. La humedad relativa en sí no va a afectar el crecimiento del explante. ¿Por qué? Porque dentro del frasco vamos a tener una humedad relativa del 100%. La humedad relativa afecta la estructura porque todos sabemos que cuando se eleva la humedad relativa hay presencia de hongos. Si hay presencia de hongos, pues tenemos muchísima posibilidad de que se nos contaminen nuestros frascos, nuestros contenedores. Entonces debemos cuidar la humedad relativa y hay unos equipos que nos permite estarla monitoreando la humedad relativa. Lo normal en un laboratorio es entre el 60 y 70% de humedad relativa. La temperatura. Hay algo muy lógico, digámoslo así. Si yo estoy trabajando con una especie de clima caliente, no la voy a someter a temperaturas de 22 grados, ¿cierto? Si yo estoy trabajando en una especie de clima frío, no lo voy a someter a temperaturas en el laboratorio de 26 grados. Entonces, cada especie tiene un intervalo de temperatura en el que se produce su crecimiento óptimo en condiciones naturales, ¿cierto? Así que en esas mismas condiciones se las tenemos que dar en el laboratorio. Es muy importante. A veces yo me encuentro especies de clima frío en área de laboratorio que está a 26, 27, 28 grados, se presenta no hay uniformidad en el crecimiento, entonces normalmente ¿qué dicen las personas? Es el medio de cultivo y no, resulta que es la temperatura que no es la óptima para su crecimiento, entonces debemos tener eso en cuenta, ¿cierto? La temperatura. Es importante conocer bajo qué temperatura se desarrolla nuestra planta en estado natural y de esa misma forma, pues, darle esa temperatura en el laboratorio. Ahora, si bien es cierto que hay plantas que se producen a 10, 12 grados, pues no le vamos a dar esa temperatura en el laboratorio, lógicamente, pero sí le vamos a dar una temperatura entre 20 y 22 grados centígrados. La luz. Hay unos procesos morfogenéticos que se regulan por la luz, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que darle a nuestra planta una muy buena calidad de luz. Esta se mide en 3 componentes, se considera importantes pues por 3 componentes. La intensidad de la luz, la duración del fotoperiodo y la calidad de la luz, ¿cierto? Es importante que tengamos esto en cuenta. A veces encontramos en el laboratorio plantas que están elongadas, plantas, sí, entonces cloróticas. Entonces, una de las características que vemos en nuestras plantas cuando no hay una muy buena exposición a esta, no hay un muy buen fotoperiodo y además la calidad es baja, entonces este crecimiento de la planta se va a ver afectado. Entonces es importante que tengamos en cuenta también la luz en el laboratorio. Hay unas características de lámparas, uno encuentra muchas lámparas que se utilizan. En realidad a mí me gustan las luces LED, ¿cierto? Porque son muy económicas, producen una muy buena intensidad de luz, son amigables con el ambiente, duran muchísimo, así que también reduce costos. Bueno, así como rápido les cuento un poco sobre estos 2 factores que afectan el crecimiento del explante, que son las condiciones físicas y el mismo explante, ¿vale? Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de este mini curso. Vamos a ver entonces, vamos a hablar de medios de cultivo y del genotipo.
Y de paso, por acá les recuerdo que tenemos unos programas de capacitación muy interesantes, así que vayan al link que se encuentra en mi biografía, se inscriben. Está el curso de cultivo de tejidos vegetales y además 2 masterclass súper importantes para todos, que es cómo establecer un laboratorio de bajo costo y también cómo realizar un sistema de bioreactores de bajo costo. Muchísimas gracias, besos, abrazos para todos. Cualquier duda me escribe y nos vemos la próxima semana en la segunda parte del mini curso. Adiós.